Si estás buscando un espacio para aprender a conectarte y encontrar la inspiración que necesitas para transformar tus finanzas y tu vida, este es el lugar perfecto para ti. Vamos a hablar un poquito más de temas un poquito más profundos para los que ya conocen de trading, para los que ya saben un poquito sobre el tema. ¿Qué tal si hablamos de todos esos instrumentos, técnicas, estrategias de inversión que existen en los mercados y que para muchos puede ser una gran ventaja a la hora de operar? Nosotros como institución enseñamos estrategias de inversión en diferentes mercados que han sido construidas y diseñadas por nosotros para facilitarle la posibilidad a las personas de que tengan mejores resultados. ¿Qué es una estrategia? Vamos a explicar un poquito eso. Una estrategia es una ventaja que te permite tener una mayor probabilidad de ganar que de perder. Porque el trading, si no sabías, es un juego de probabilidades. Si tienes la probabilidad de ganar y también tienes la probabilidad de perder, y quien te diga lo contrario realmente te está mintiendo. Pero cuando tenemos una ventaja, un método, una manera de invertir que ha sido comprobada que funciona, tenemos una probabilidad mayor de ganar y reducimos radicalmente la de perder. Y cuando nos va mal, porque puede pasar, tenemos algo que se llama stop loss para proteger nuestro capital y no perder más de lo que estamos dispuestos. Desde antes de comenzar la transacción tenemos que saber cuánto es la máxima pérdida que podemos permitirnos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero hay instrumentos dentro de las gráficas, y las gráficas nos muestran el comportamiento del precio y lo más importante en los mercados, que nos permiten tomar decisiones de inversión. Y creo que uno de los instrumentos más importantes que nos permite tomar buenas decisiones de inversión son las resistencias, son los soportes. Y qué bueno tocar ese tema con María, el arte de predecir realmente hacia dónde van nuestras transacciones, operando con esas resistencias, soportes. Para muchas personas los soportes los llaman pisos, las resistencias los llaman techos, de acuerdo como tú lo llames, pero importante saber para qué sirven, cómo utilizarlos y si realmente, si es como dice la gente, si sirve, María, los soportes y resistencias para tomar decisiones de inversión. Hacer una inversión sin por lo menos una noción vaga de dónde está el soporte y la resistencia es como manejar hoy día sin GPS y sin faros en el auto a medianoche. Creo que si bien es cierto, las estrategias generalmente, cuando el trader diseña estrategias, toma en cuenta los posibles soportes y resistencias de las gráficas, sobre todo las que nosotros tenemos en Global, se han diseñado de esa manera. El saber dónde está la resistencia, si estás entrando al alza, te da la idea hasta dónde puedes perseguir ese precio, perseguir esa ganancia, y saber dónde está el soporte te da la idea de dónde puedes parar la pérdida, porque si adquirimos pérdida, como te pasó a ti, Luis, en esa primera transacción, si adquirimos pérdida tenemos que ser muy responsables y muy disciplinados en parar la pérdida, y el saber dónde está el soporte y la resistencia dentro de una transacción, dentro de un activo, creo que es ese GPS, ese mapa, ese punto que te dice aquí. Y bueno, el aprender a ser disciplinados, consistentes y abrazar la idea de si adquiero pérdida no soy perdedor, y si tengo ganancia no es que siempre voy a ganar, es una relación sana en el conocimiento más la práctica de aplicar soportes y resistencias. Y es importante también entender que el trading hay un componente que se llama riesgo, y hay mucha gente que piensa que el riesgo no existe. Es una parte de la ecuación el riesgo. Pero como decía María, lo importante es cómo vemos el riesgo. Si lo vemos como un enemigo, como algo que es malo para nosotros, o como lo vemos como un componente que me hace que yo tome medidas para soportar ese riesgo y no dejar que el riesgo sea el que maneje mis decisiones. Y eso es importante. Y creo que los soportes y resistencias son señales claras hacia dónde van nuestras operaciones y cómo nosotros podemos ver ese futuro, esa proyección de ellas y poder tomar decisiones de inversión efectivas. ¿Para ti qué ha sido utilizar los soportes y resistencias, Luis, a nivel de acciones y opciones? Muchísimo. Los soportes de resistencia, tal cual como lo decía allí María, es nuestro norte, es nuestra brújula, es saber una acción hasta dónde puede llegar. Hay veces que las acciones te gritan, Carlos, te dicen, salte de aquí que me voy a desplomar, voy a caer de precio. ¿Por qué? Porque está llegando a un nivel, a una barrera donde toca una vela, dos, tres velas, te dejan mechas, te empieza a dar esas señales que te está diciendo, hey, y no te has salido, ¿qué haces aquí todavía? Salte. Igual pasas hacia la baja. Llega un momento donde te dice, hey, está llegando el tren a la estación, está abriendo las puertas, móntate porque estoy allí para empezar a arrancar. Esos niveles donde se mueve ella al alza o a la baja, te está diciendo, esta es mi ruta por donde yo transito. Si la conoces bien, puedes montarte bien en un sitio y bajarte en otro, con ganancia, o cortar una pérdida, o afrontar una pérdida si no manejas bien
el conocimiento adecuado. Para mí ha sido súper clave. Tanto es así que no solamente está en el trading, Carlos. Yo les cuento una anécdota a mis estudiantes donde utilicé la teoría de soporte y resistencia para poder aprovecharme de la bajada de tasas de interés y coger en el momento exacto. Yo estaba en ese momento, yo compré casa mientras estábamos en pandemia. Y en pandemia las tasas de intereses las liberaron, las bajaron. Entonces, tan era la bajada de tasas que día a día iban bajando poco a poco. ¿Y qué hice yo? Yo no voy a coger una tasa en este momento. Le dije al lender, hey, aguántame un momento esta tasa, porque quien va a tomar la hipoteca a 30 años voy a ser yo. Así que, de verdad, tengo 28 días como para poder que nosotros cerremos este negocio. Así que, espérame, yo te voy a decir cuándo es el momento exacto. Y adivinen cuándo fue el momento exacto. Cuando yo vi que ya la tasa no bajaba más y empezó a subir un poquitito. Levanté el teléfono y le dije, oye, este es el día para que tómame esa tasa, y fue 2.78.5. Así que fue una tasa muy buena en ese momento, pero ¿cómo lo hice? Con la teoría de soporte y resistencia. Para poner un poquito en contexto a aquellos que no tienen mucho conocimiento al respecto de esos términos técnicos como soporte, resistencia, techo, piso, cuando el precio, que dijimos que era lo más importante, llega a un punto donde no es capaz de bajar más, sino que pega como en ese piso y rebota, pega y rebota, significa que ese es el piso de esa transacción, el soporte. Cuando un precio es capaz de romper ese piso es porque el precio va a caer de manera abrupta, ¿cierto? Y también cuando el precio sube y pega en ese techo llamado resistencia, pega y rebota hacia abajo, pega y rebota hacia abajo, es porque no tiene la fuerza suficiente para romper esa línea imaginaria llamada resistencia, pero cuando el precio es capaz de romper porque tiene demasiada fuerza, tiene una alta probabilidad de que el precio siga subiendo ya sin eso que lo detenía o que le impedía avanzar mucho más. Eso es un soporte, es una resistencia, y creo que son técnicas y herramientas muy poderosas a la hora de invertir, a la hora de tomar decisiones de inversión. A ti, María, ¿crees que las personas que operan sin resistencias y soportes tienen buenos resultados? Creo que sí. Estadísticamente tienen el 50% de probabilidad de tener buenos resultados. ¿Qué tal si usando soporte y resistencias aumentan esa estadística y sus resultados son mayores en las ganancias y las pérdidas, que aunque tengan pérdidas sean menores porque saben lo que está pasando, tienen una idea con un soporte y una resistencia? Algunos le llaman zonas de liquidez, o sea, donde hay muchas órdenes pendientes para venta, es en las resistencias. Entonces, si nosotros vamos al alza y nuestro precio o nuestra transacción se encuentra con esa zona de resistencia, ahí van a haber órdenes de venta. Y no va a haber quien compre más para seguir subiendo el precio. Algunas veces para el alumno o las personas que nunca se han enfrentado a un gráfico es difícil entender el concepto, y yo siempre les digo, busquen latitas de sardina, ¿viste? Las latitas de sardina que tienen las sardinas apiñaditas todas así como en un horizontal. Si tú miras 3, 4 velitas todas en el mismo sitio, algo está pasando ahí. ¿Por qué se está deteniendo el precio? Y probablemente cuando el precio vuelva a regresar, ya sea subiendo o bajando, a ese sitio va a haber una pausa de mercado. Es alguna de las maneras que podemos ver. Y si no sabes de soporte y resistencia, pasas por ahí, no te das cuenta, el mercado hace algo contrario a tu perspectiva o expectativa, la estrategia que hayas iniciado, y bueno, resulta en pérdidas consecutivas. Para Luis, ¿para ti te parece importante entonces el manejo de las gráficas y la información que las gráficas te brindan es realmente neurálgico, importantísimo para las personas que quieren invertir? Es clave, definitivamente te sirven. Es como, yo lo veo como rueditas de bicicleta, porque es verdad, yo estoy seguro que la profe María Marta en este momento, y para ti mismo, Carlos, las velas son lo clave en lo que nosotros estamos haciendo, porque ese sí es el precio, hacia dónde se esté dirigiendo un activo, ya sea futuro, forex, criptomoneda, te lo va a resumir en velas. Y esas velas te van a ir diciendo hacia dónde quiere ir ese activo, quiere ir hacia arriba, hacia abajo. Ya después el resto ha sido el conjunto de indicadores que se han inventado para poder tratar de predecir hacia dónde se quiere ir ese activo. Así que definitivamente necesitamos, junto con el precio, dónde están esos niveles de precio, esas barreras de precio donde ella tiende a parar o tiende a seguir avanzando. Así que definitivamente necesitamos conocer lo que son los soportes y resistencia para cualquier mercado que nosotros incluso estemos haciendo. Yo hago una pregunta, María. ¿Los soportes y resistencias te pueden permitir tomar decisiones de inversión? Sí, pueden evitarte tomar una decisión adelantada, una decisión errónea en un sitio donde hay mucha congestión de precios y uno, a ver,
hasta el día de hoy, y yo creo que a ti Luis te pasa y a ti Carlos también, uno mira un gráfico, la vela va volada y uno quiere entrar, o sea, eso es lo único que uno Eso es lo sabe que nos hacer, dice- eso si es lo que uno nos quiere dice el- disparar, Ujú. pero es el de repente voltear a ver un poquito hacia la izquierda y ver dónde hay acumulaciones de precio, pausas de precio, las latitas de sardina, las zonas de liquidez, como lo quieras llamar, y luego ver que tu vela, la que es tu campeona, en la que te quieres montar en ese tren que te quieres, se encuentra en ese sitio y se regresa pero completita. Es algo que te puede librar de muchos Sí. errores que pueden costarte capital. Ujú. Capital y capital no solo monetario, sino capital emocional, Emocional, que es de los más complejos de todos. el que más cuesta recuperar. Sí. María, con respecto también, y Luis les pregunto, con respecto a tomar decisiones de inversión, ya lo tenemos claro que son importantísimos los soportes y resistencias, pero también son importantes para colocar eso que hablamos hace un rato, los stop loss, para no perder más de lo que estoy dispuesto, porque hay algo que se llama administración de riesgo, que lastimosamente no todo el mundo le presta mucha atención, pero es indispensable a la hora de invertir, es del dinero que tengo, cuánto voy a invertir, de lo que invierto, cuánto es lo máximo que puedo arriesgar, y así protejo mi capital. La gente pierde su dinero es porque no tiene esa conciencia del dinero que tiene, cuánto es lo máximo que puedo arriesgar para no deteriorar mi capital de inversión. Y creo que también los soportes y resistencias son unos indicadores muy claros de dónde colocar esos stop loss, siendo que voy a proteger mi inversión y estoy teniendo una ganancia y quiero proteger esa ganancia que ya obtuve, o para no perder más de lo que ya establecí previo a mi transacción, que va a ser la pérdida máxima que yo puedo soportar. También entonces ustedes piensan que los soportes y resistencias son esos puntos también importantes para colocar esos stop loss de los que estamos mencionando. Definitivamente necesitamos tener un soporte, una resistencia, te está diciendo dónde la acción puede llegar a avanzar, dónde una acción se puede detener y por lo tanto si ella llega a un punto donde se sostiene allí, por ejemplo, pensemos en una compañía que está teniendo puntos máximos, por ejemplo ahorita en este momento Tesla está haciendo un momento donde está haciendo un momento histórico, donde llega a puntos máximos. ¿Qué tiende a hacer una acción por lo general cuando llega a un punto máximo? Devolverse. Por lo tanto, ya ella marca esa pauta donde estuvo y ahora viene a probar nuevos niveles. Ahora, pero no se va a ir a cero. Por lo tanto, va a ir a recordarse hasta dónde fue que ella estuvo en su momento anterior. Y por lo tanto, allí es donde nosotros podemos ver si ella respeta ese nivel de precio, esa barrera de precio natural, psicológica, o latitas de sardina, cuadritos de Lo que quiere. fotitos de primos así, porque hay muchas veces así, fotitos familiares así que nosotros vemos, y ella lo respeta y empieza a subir, te está invitando otra vez a subirte de nuevo, y ahí es donde nos está diciendo, hasta aquí puedes poner, si esta se cae por debajo, deberías cortar una pérdida. Si ella empieza a subir con velas y todo lo demás que empieza a darte un posible entrada, entonces es un momento de entrar. ¿Hasta dónde? Hasta donde estuvo anteriormente. Y ya tú sabes que tu toma de ganancia tiene que estar por debajo de donde el punto máximo que estuvo anterior. Y eso funciona igual entonces para los activos como los contratos de futuros, los pares de monedas y los otros activos financieros que se comercializan en los mercados. Todo activo intercambiable, bonos, pares de Llámalo como lo llames. lo que quieras llamar. Siempre que esté el ser humano involucrado, son temas de psicología. O sea, los ciclos de mercado, las olas del mercado, las pausas del mercado tienen que ver con la psicología y las emociones humanas. Donde haya un ser humano haciendo trading vas a encontrar soportes, resistencias, olas de mercado. Y muchas personas piensan que el mercado es como la consecuencia de obras mágicas, que el mercado tiene autonomía, porque el mercado es la consecuencia de lo que, como decía María, las personas o instituciones que están invirtiendo en él reaccionan o toman decisiones. O sea, el mercado por eso es autónomo y toma decisiones en cualquier momento, en cualquier dirección. Por eso lo único que nosotros como trader no podemos controlar es el mercado. El resto de cosas las podemos controlar. Podemos controlar la pérdida, podemos controlar la ganancia, podemos controlar cuándo entrar a una transacción, cuándo salir, en qué activo invertir, cuánto arriesgar. Todo eso lo podemos controlar. Lo único que no podemos controlar es el mercado, porque es la consecuencia de la reacción de las masas que están invirtiendo allí. Entonces es muy importante esas soportes, resistencias y otros indicadores que nos muestran lo que nosotros los inversionistas estamos sintiendo, porque eso es lo que las velas muestran, lo que los inversionistas como María, como Luis o como yo, como los millones de personas que operan en los mercados financieros están sintiendo en esos momentos. Cuando todo el mundo quiere comprar, el precio sube, verde, verde, verde. Cuando todo el mundo está asustado y vendiendo, es rojo, rojo, rojo. Es consecuencia de lo que nosotros estamos sintiendo como inversionistas. Ahora yo quiero preguntar algo, María. Fuera de los soportes y resistencias, hay otras cosas que se mencionan a diario que también son interesantísimas.
digamos Fibonacci, es algo que a mí me parece maravilloso, que da muchas señales claras que cuando aprendes a interpretarlo puede ser una herramienta que cambia sustancialmente tu poder de decisión. ¿Tú crees lo mismo con respecto a Fibonacci? Sí. El tema es que con los Fibonacci, por ser un sistema que ya tiene números definidos, te da como una orientación más clara. Porque con los soportes y resistencias, a pesar de que los Fibonacci sí son subjetivos a la experiencia del trader, los soportes y resistencias, si el trader no está viendo lo que tiene que ver o no está marcando los soportes donde están de verdad, puede equivocarse. En el caso de los Fibonacci, en el caso de los Fibonacci tenemos un sistema donde tenemos niveles ya predefinidos, 23, 38%, 50%, 61%, y nosotros podemos entrar luego de que se cumplen ciertos niveles y tener la claridad que una vez que el mercado pasa por ese nivel, en este caso los Fibonacci, tenemos el nivel del 23, entre 0 y 23 de Fibonacci se conoce como la incertidumbre, no se toca, pau, no, manitas debajo de las piernas. Pasando el 23, si logra pasar por el 38 con fuerza, podemos apuntarle hasta el 61% del movimiento anterior. Y si pasa por el 61, generalmente va a dispararse hasta el 100%. Y si pasa por el 100, como si no es con él y sin detenerse, va a ir hasta el 161% del movimiento anterior del mercado. Entonces, al tener herramientas como estas, donde tenemos niveles de precio, porcentajes de expectativa que podemos colocar en el mercado y donde podemos esperar o ir sacando ganancia escalonada, ¿no? Si entramos con 2, 3 contratos, salir con uno, esperar el siguiente nivel con el otro y el otro dejarlo correr hasta donde quiera llevar el mercado. Las acciones también, podemos agarrar un lote de acciones e ir dejándolas en el camino, opciones, en Forex, en cualquier activo. Los Fibonacci son espectaculares. O sea que hay herramientas a las cuales podemos tener acceso y podemos sacar resultados positivos utilizándolas. Y esas herramientas nos permiten entonces, cuando tenemos ese conocimiento, más las estrategias de inversión que hemos solidificado, que hemos aprendido, nos va a dar una perspectiva y un porcentaje más alto de probabilidades de tener buenos resultados a la hora de operar. Ahora yo pregunto a los dos que nos acompañan hoy, a Luis y a María, ¿cómo ha sido la experiencia de eso llamado análisis técnico, que es analizar las gráficas, analizar lo que ellas nos muestran para tomar decisiones de inversión? ¿Sería posible uno operar? Yo sé que es posible, pero tiene que tener una perspectiva diferente. Pero ¿sería posible tener los mismos resultados que ustedes obtienen a diario sin observar gráficas? Mira, sin observar gráfica definitivamente no se puede. O sea, necesitas tener una perspectiva. Por ejemplo, cuando un médico te va a evaluar a ti, ¿qué es lo primero que te pide? Tú que eres médico. El panel. Necesitas tener, que te hace un examen primero de sangre, un examen de orina, necesitas ver tus valores para poder ver qué puede estar pasando en tu cuerpo, si tienes alguna enfermedad, basado en el tratamiento, síntomas, todo eso, para tú poder aplicarle un tratamiento específico. En el trading es igualito, nosotros necesitamos saber qué está pasando con ese activo, por lo tanto necesitamos mirar la gráfica, y la gráfica se compromete o se complementa exclusivamente con el precio. Velas, para nosotros las velas son sumamente importantes porque te dicen hacia dónde se dirige. En el caso del Fibonacci que hablamos anteriormente, por ejemplo, un caso muy básico o muy clásico en este momento, Apple. Apple llegó y hizo un máximo histórico de todos los tiempos. Entonces, ¿ya cómo proyectas hacia arriba si no tiene más niveles de precio? Fibonacci. Tú entonces pones allí y sabes que si ella le va a volver a costar esos 250, esa primera zona en los 23, si ella se va a quedar moviéndose allí, le va a costar ese precio. Pero en cambio, con Fibonacci, si ella pasa ese 23, lo que quiere decir es, quiero seguir subiendo. Entonces, con Fibonacci nosotros podemos tener, ya en activos que hacen máximos históricos, podemos tener proyecciones. Una herramienta poderosa entonces Fibonacci Sí, para poder tomar decisiones de inversión. Sí, y además de Fibonacci, además de los soportes resistencias, ¿qué otras cosas ustedes creen que son valiosas e importantes tener en cuenta para operar en los mercados y poder tener esa facilidad de tomar decisiones de inversión? Para mí, no negociable, pivot points. Sí. Entre los indicadores hay una familia de indicadores que se consideran lagging o retrasados dentro del mercado. Esto es medias móviles, todo lo que dependa del valor del precio, del valor de la vela, que cuando la vela cierre se marca el siguiente plot en la gráfica. Esos son indicadores retrasados. En el tema de indicadores o valores retrasados en el mercado,
existe otro que se llaman valores adelantados o predictivos. Estos son soportes, resistencias, y de estos soportes y resistencias sacamos líneas de tendencia donde proyectamos aquí debe caer el precio, aquí debe detenerse, y luego tenemos Fibonacci y Pivot Points. Entre Fibonacci y Pivot Points, el más fuerte, el más potente es el Pivot Point, porque no depende de la subjetividad, no depende de la operativa, no depende de la experiencia del trader. Estos se trazan automáticamente por cálculos automáticos de nuestras plataformas, y definitivamente el poder operar con Pivot Points fortalece nuestra confianza en lo que estamos haciendo, nuestra confianza en nuestras entradas, y el tema de no dejar a la subjetividad, a mí me gusta esto, o esas cosas que a veces nos pasan, que entré, todo estaba bien y ¿por qué se detuvo? Porque justo allí había un nivel de Pivot Point que estaba deteniendo el precio, donde por lo menos se iba a pausar. Yo no sabía que iba a pausar, me asusté y me salí. Si sabía que iba a pausar, pues ajusto mis stops, protejo ganancia, ya sé lo que está pasando. Entonces, el tener un poquito más de control y conocimiento de lo que está pasando, poder proyectar adelantado, aquí se me puede detener el precio, nos ayuda a planificar mejor nuestros trades. ¿Y tú qué opinas, Luis? En mi caso en particular, para el tema de las acciones, definitivamente concuerdo completamente con María. Fibonacci, Pivot Point me parece que son herramientas claves. Para mí el volumen también es algo valioso que necesitamos para nosotros. Es la gasolina que nos permite que nosotros obtengamos una ganancia sumamente rápida o nos mantengamos allí atrapados, como nos ha pasado en algunas otras oportunidades. Para mí, en mis comienzos, cuando yo empecé a fortalecer mi cuenta, lo hice también utilizando los stochastics. Era simplemente cuando entrara oversold, comprar, cuando entrara en overbought, vender. Fue algo tan sencillo que en los primeros básicos que yo entendí el manejo de estos dos indicadores, me hizo apuntalar mi cuenta, me hizo que mi cuenta fuera un poco a poco, con una sencilla estrategia: compra en oversold y vende en overbought. Y eso es lo que te da particularmente una herramienta como lo que es los stochastics y como lo que es el volumen, complementado con lo que decía María. Para ponerles un poquito en contexto, los indicadores técnicos son instrumentos que nos muestran el comportamiento del precio. O sea, hay una cantidad enorme, más de 150 indicadores técnicos en promedio existen, de todo tipo, para mirar determinadas características del precio y su comportamiento. Y cuando uno aprende el funcionamiento de esos indicadores, como hablaba Luis, de los stochastics, el RSI y un sinnúmero más que hay, uno puede tomar decisiones de inversión. No es que te digan con magia lo que va a pasar mañana, sino que te están mostrando lo que está pasando en este momento con el precio. Y basado en ese análisis y en el entrenamiento que tú vas tomando con tus ojitos de mirar gráficas y mirar gráficas, vas a saber que siempre que ocurren determinadas cosas hay una reacción, hay una consecuencia. Entonces te permite tomar decisiones de inversión mucho más sólidas, donde hay una menos posibilidad de error que cuando uno no utiliza ningún tipo de esos instrumentos. Realmente el volumen que hablaba Luis también es importantísimo, la cantidad, cuando hablamos del mercado de acciones o de opciones, la cantidad de acciones negociadas en un periodo de tiempo. Si son velas de un día, sería el volumen de un día; si son velas de una hora, sería el volumen, la cantidad de acciones negociadas durante una hora, etcétera. Y el volumen realmente nos da certeza cuando hay un movimiento en el mercado. Si el movimiento es alcista, el precio está subiendo, 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 y hay un volumen alto, va a seguir subiendo. Eso es una indicación que el volumen nos permite claramente decir: ¿será que esto sí sube? Y veo un volumen alto, pues digo sí, va a subir porque el volumen me está acompañando. O si el precio está cayendo rojo, 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 y también veo un volumen alto, va a seguir cayendo. Todos esos indicadores nos hacen la vida mucho más fácil. Yo he visto a lo largo de 14 años que llevamos enseñando, y más de 75,000 alumnos que han pasado por nuestras aulas, he visto personas que llegan y que tienen conocimiento previo a nuestras clases, pero es un conocimiento basado en su intuición. Yo creo que esto va a pasar, yo pienso porque escuché esta noticia que a lo mejor esta compañía suba o a lo mejor esta compañía caiga porque hay una noticia a nivel mundial compleja, hay una situación de guerra o va a pasar algo a nivel de la economía, algo muy complejo, muy grande, y personas toman decisiones de inversión basadas en su intuición. Pero hay una alta probabilidad de tener equivocaciones allí porque estamos jugando como un 50-50, ¿me va mal o me va bien? Y creo que exacto, a esas alturas del partido no podemos ir al casino, tenemos que tomar decisiones donde tengamos una alta probabilidad de ganar y todos los días disminuir más esa probabilidad de perder, y cuando nos vaya mal, como dijimos al comienzo, pues tenemos la opción de colocar un stop loss basado en los soportes, resistencias de los que hablamos hace un momento. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva de tener indicadores, instrumentos que nos ayudan a mejorar nuestras decisiones de inversión, pues tenemos una alta probabilidad de tener mejores resultados.
Y para lograr eso entonces tengo que ser un experto en matemáticas para aprender a manejar los stochastic o el RSI o el volumen o los pivot point. No, la buena noticia es que no, cualquier persona que nos está escuchando puede aprenderlos, porque realmente no tiene que saber de matemáticas, Y que ni no de los economía. diseñamos nosotros. Exacto, ya están diseñados. Los que se quemaron las pestañas fueron los que los diseñaron. Pero aquellos que estamos disfrutando de esas herramientas que fueron diseñadas para nuestro beneficio, vemos que ahí hay unas posibilidades muy buenas de tener mejores resultados que si no las tuviéramos. O sea, en conclusión, tenemos indicadores, tenemos herramientas, tenemos soporte, resistencias y un sinnúmero de indicadores que nos pueden permitir tener mucha más facilidad de tomar decisiones de inversión mucha más efectivas, tener mejores decisiones de inversión al enfrentar cualquier mercado que queramos invertir. Y creo que es algo que ustedes no pueden obviar si están en este momento tratando de aprender a invertir en los mercados financieros, en cualquier mercado que les guste. Es importante que se capaciten, es importante que estudien, es importante que tomen información de personas que ya han vivido la experiencia, que han pasado y trasegado por errores, por equivocaciones, por tomar decisiones que no son correctas, y al final toda esa experiencia, que como decía María en algún momento, las pérdidas no son para latigarnos y decir qué malo soy, es lo que tenemos que pagar para convertirnos en personas rentables. O sea, cuando uno tiene una empresa que tiene ingresos y egresos, los ingresos la plata que entra, los egresos la que me gasto. Igual hago cuando soy un trader, tengo que pagar un precio para llevar a esa empresa que soy yo a ser rentable. Y cada vez que pierdo es un gasto, pero al final del mes lo que quiero ver yo es que haya más ingresos que egresos y que tenga una rentabilidad al final. Y cuando yo veo el trading desde esa perspectiva, no me siento mal cuando pierdo. Y cuando pierdo, analizo por qué perdí y aprendo de esas pérdidas y esos errores que cometí para no volver a cometer ese tipo de equivocaciones que costaron dinero. Pero lo que no podemos es sentirnos fracasados ni sentirnos mal porque nos fue en una operación mal. Cualquier persona que vaya a estudiar ingeniería o cuando tú pagaste medicina, tenías que pagar semestralmente una matrícula para convertirte en un profesional. Aquí hay que pagar pérdidas para convertirnos en traders rentables. Y aplazamos exámenes, Carlos, también. No siempre nos fue, bueno, por lo menos a mí, yo no siempre fui 100% un summa cum laude, no. Yo hubo exámenes que pasé, otros que... Y eso, cuando uno falla, le da la oportunidad de corregir, reforzar y avanzar. Así que es parte. Lo más importante es eso, porque muchas personas se frustran porque es que a mí me va mal, yo no tengo buenas operaciones, a las personas les va bien y a mí no. Y dejan en el camino una gran oportunidad de cambiar su historia financiera para siempre. Es un proceso donde vamos a empezar gateando, caminar, correr para el principio, que es complicado para muchos, pero después al final de ese proceso vas a lograr volar. Y creo que aquí, sin excepción, todos los que son traders y son efectivos han vivido un proceso, desde Warren Buffett, que es el más grande de todos los tiempos hasta el momento, hasta el menor que comenzó hace poquito, va a vivir ese proceso, esas etapas de trader que todos tenemos que pasar por ellas. Lo importante es permanecer, prevalecer para al final poder ver el resultado de que valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio, valió la pena las lágrimas que a lo mejor en algún momento tuvimos que derramar. Pero creo que aprender a invertir en los mercados financieros, como decía Luis, es algo que todo el mundo, no importa la profesión que tenga, debería aprender para poner su dinero, mucho o poco el que tenga, que se multiplique de cualquier profesión donde tú generes recursos, generes economía, pues a través de las inversiones en la bolsa puedes multiplicar esos recursos. Qué bueno que nos sigan en nuestras redes sociales, en todas partes nos llamamos Somos GBC, en Facebook, en Instagram, también importantísimo nuestro canal de YouTube, Somos GBC. Solamente te metes allí, te suscribes porque hay entrenamientos gratuitos mes tras mes de todos los mercados y sin ningún tipo de costo para ti vas a poder capacitarte, instruirte, aprender y darte cuenta que lo que estamos hablando aquí sí se puede lograr.